El libro del profeta Amos. Introducción. El profeta Amos nació y habitó en un poblado llamado Tecoa, jurisdicción de Judea y adyacente a Samaria, Israel. Aunque fue judío, su llamado fue para Israel, y también terminó su vida y fue enterrado en Tecoa. Fue un profeta del Altísimo, y por elección de Dios. Él fue un humilde y sencillo campesino, pescador de frutas y arriero de rebaños, que fue donde el Señor lo llamó. Pero fue fuerte y leal al Señor, y reprendió reyes y gobernantes y ciudades enteras en Judea, Israel, Damasco, Palestina, Siria, Tiros o Tairus, y también a los hijos de Isaú y a los hijos de Amón y de Moab. Él reparó la brecha que había establecido la simiente de Jacobo en ese tiempo. Y nosotros hasta la fecha somos beneficiados por sus profecías del Señor y por las de su hijo Isaías y el esfuerzo de Joshua, su nieto. Su llamado fue aproximadamente del año 780 a.C. hasta el año 740 a.C. y tuvo como compañeros a Oseas y a su hijo Isaías, y conoció a su nieto Joshua, y también fue precursor de Mica, el profeta. El profeta Amos fue valiente y solitario, como los grandes, reprendiendo sinvergüenzas religiosos y ricos avariciosos y gobernantes corruptos de su tiempo. Entre sus profecías también marcó los designios proféticos de la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor obró grandemente por este hombre, y por él su hijo Isaías se nos fue dado también. Él fue como el padre que fundó la escuela del saber, y que nos heredó a su hijo para estudiar la ciencia del conocimiento de Dios. Amos no temió viajar grandes distancias, lo cual lo hizo en varias ocasiones, también en diferentes tiempos, y se tomó a su amado hijo como discípulo, y con ayuda de Dios le enseñó, e Isaías llegó a ser más grande de lo que fue él mismo. Un verdadero orgullo de un padre y de su madre, en mi humilde opinión. Y más que todo, el verdadero descanso de nuestro Señor Dios. Alabado y bendecido sea su hermoso y preciado nombre. Ahora, esta traducción de este libro también es una copia exacta de la King James Version o versión del Rey Jaime de Inglaterra al español. Ruego al Señor Jesucristo les revele los tesoros de este hermoso libro y los afirme en su fe. Prosigamos. La revelación del Señor al profeta Amos. Capítulo 1. Las palabras de Amos, que estaba entre los arrieros de Tecoa, y que vio de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joash, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y él dijo: El Señor rugirá desde Sión, y saldrá su voz desde Jerusalén, y las habitaciones de los pastores se lamentarán, y la cima de Carmel se secará. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Damasco, y por 4, no desviaré el castigo de él, porque ellos han arruinado Gilead con arrasores instrumentos de hierro. Pero mandaré fuego en la casa de Hazael, y él devorará los palacios de Ben-Hadad. Y romperé también la barra de Damasco, y cortaré el habitante de la planicie de Aven, y aquel que sostiene el cetro de la casa de Edén,
y la gente de Siria irá a cautividad hasta Kir, dice el Señor. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Gaza y por 4, no desviaré el castigo de ella, porque ellos han acarreado cautivo la cautividad entera para llevarlos a Edom. Pero mandaré fuego sobre la pared de Gaza, el cual devorará los palacios de allí, y cortaré el habitante de Ashdod y el que sostiene el cetro de Ashkelon, y tornaré mi mano en contra de Ecrón, y los que queden de los filisteos perecerán, dice el Señor Dios. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Tairus y por 4 no desviaré el castigo de ella, porque ellos han llevado la cautividad entera a Edom, y no recordaron el convenio de hermandad. Mandaré el fuego sobre la pared de Tairus, la cual devorará los palacios de ella, así dice el Señor. Por tres transgresiones de Edom y por 4 no desviaré el castigo de él, porque él persiguió a su hermano con espada y echó de él toda piedad. Y su enojo perduró perpetuamente, y él mantuvo su ira por siempre. Pero mandaré fuego sobre Temán, que devorará los palacios de Bosra, así dice el Señor. Por 3 transgresiones de los hijos de Amón y por 4 no desviaré el castigo de ellos, porque ellos abrieron las mujeres embarazadas de Gilead para poder alargar su frontera. Pero prenderé fuego en la pared de Rabá, y éste devorará los palacios de allí, con gritos en el día de la batalla, y con tempestad en el día del tornado. Y su rey irá a cautividad, él y sus príncipes juntamente, dice el Señor. Capítulo 2. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Moab, y por 4, no desviaré el castigo de él, porque él quemó los huesos del rey de Edom en Cal. Pero mandaré fuego sobre Moab, y devorará los palacios de Kiriot. Y Moab morirá con tumulto, y con gritos, y con el sonido de trompeta. Y cortaré el juez de en medio de él, y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4 no desviaré el castigo de él, porque han despreciado la ley del Señor, porque no han mantenido sus mandamientos, y sus mentiras les han causado errar, tras las cuales sus padres han caminado. Pero mandaré fuego sobre Judá, y devorará los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no desviaré el castigo de él, porque ellos han vendido al justo por plata y al pobre por un par de zapatos. Se hambrean tras el polvo de la tierra, al costo de la cabeza del pobre, y hacen a un lado el camino del manso, y un hombre y su padre entran en la misma doncella para profanar mi santo nombre. Y se acuestan sobre los tapetes puestos para oración en todo altar, y beben el vino del condenado en la casa de su Dios. Cuando aún yo destruí el amorita ante ellos, cual altura era como la altura de los cedros, y él era fuerte como los robles, y así destruí su fruto de arriba y sus raíces de abajo. También los traje de la tierra de Egipto, y los guié 40 años a través del desierto para poseer la tierra del amorita. Y yo levanté de sus hijos para profetas, y sus jovencitos para nazaritas. ¿Acaso no es así, ustedes hijos de Israel? Dice el Señor. Pero ustedes les dieron a los nazaritas vino a beber, y les demandaron a los profetas, diciendo, no profeticen. Miren, me han presionado como carreta cuando es presionado cuando está llena de gavillas. Por tanto, la huida perecerá de aquel que es ágil, y el fuerte no forjará su fuerza, ni tampoco el poderoso se librará a sí mismo. Ni tampoco prevalecerá aquel que maniobra el arco, y aquel que es ágil de pie no se librará a sí mismo, ni aquel que cabalga a caballo se librará a sí mismo. Y aquel que es valiente entre los poderosos huirá desnudo en ese día, dice el Señor. Capítulo número 3. Escuchen esta palabra que el Señor ha hablado en contra de ustedes, oh hijos de Israel, contra la familia entera que yo he traído de la tierra de Egipto, diciendo,
Solo ustedes he conocido de las familias de la tierra. Por tanto, los castigaré por todas las iniquidades. ¿Podrán dos caminar juntos, excepto estén de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva cuando no agarró presa? ¿Gritará el joven león desde su manada si no ha tomado nada? ¿Podrá una ave caer en la tierra, en la trampa, si no hay anzuelo para ella? ¿Quitará uno una trampa de la tierra si no ha tomado nada? Sonará la trompeta en la ciudad, y la gente no temerá. ¿Habrá mal en una ciudad y el Señor no lo habrá hecho? Seguramente el Señor Dios no hará nada, pero Él revela sus secretos a sus sirvientes, los profetas. El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Públicalo en los palacios de Ashdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y di, júntense sobre las montañas de Samaria, y miren los grandes tumultos en el centro de ella, y al oprimido en medio de ella. Porque ellos no saben hacer lo justo, dice el Señor, quienes almacenan violencia y robo en sus palacios. Por tanto, dice el Señor Dios, un adversario estará rodeando la tierra, y él derrumbará la fuerza de ti, y tus palacios serán despojados. Así dice el Señor, como el pastor saca de la boca del león dos piernas, o la pieza de una oreja, así los hijos de Israel serán tomados que habitan en Samaria, en esquina de cama, y en Damasco, en su aposento. Escucha tú y testifica en la casa de Jacobo, dice el Señor Dios, el Señor de las huestes. En ese día que visitaré las transgresiones de Israel, también visitaré los altares de Betel, y los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo. Y golpearé la casa invernal con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y las grandes mansiones tendrán su fin, dice el Señor. Capítulo 4. Escuchen esta palabra, ustedes bueyes de Bashán, que están en la montaña de Samaria, que oprimen al pobre y que aplastan al necesitado, y que dicen a sus amos, traigan y vamos a beber. El Señor Dios ha jurado por su santidad, y oigan, los días vendrán sobre ustedes, que Él los acarreará con ganchos y a su posteridad con anzuelos. Y ustedes saldrán por los portillos, uno tras del otro, y los echarán de sus palacios, dice el Señor. Vengan a Betel y pequen, y a Gilgal y multipliquen transgresión. Traigan sus ofrendas cada mañana, y sus diezmos después de 3 años. Y ofrezcan sacrificio para día de gracias con levadura, y proclamen y publiquen las ofrendas de obsequio. Porque estos son ustedes, hijos de Israel, dice el Señor Dios. Y también les hice estar a diente limpio en todas sus ciudades, y carencia de pan en todos sus lugares. Y aún así no se han tornado ante mí, dice el Señor. Y también he retenido la lluvia de ustedes, cuando todavía 3 meses para la cosecha, y causé llover sobre una ciudad, y no llover sobre otra ciudad. Una sección fue llovida, y la otra sección donde no llovió se secó. Y así 2 o 3 ciudades vagaron a una ciudad para beber agua, y no se satisfacieron. Y aún así no han retornado a mí, dice el Señor. Y les he golpeado con ventarrones y con anegaciones, cuando sus jardines y sus viñedos y sus higueras y sus árboles de olivo incrementaban, las orugas se las devoraban, y aún así no se han tornado ante mí, dice el Señor. Y he mandado entre ustedes pestes como las de Egipto, y a sus jóvenes los he matado a espada, y les he quitado sus caballos, y les he hecho la peste de sus campos llegar hasta sus narices, y aún así no se han tornado a mí, dice el Señor. Y he destruido a algunos de ustedes, como Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y ustedes fueron como leña sacada del fuego, y aún así no han regresado a mí, dice el Señor. Por eso les haré esto a ustedes, oh Israel, y porque esto les haré, prepárate a encontrar a tu Dios, oh Israel. Y escucha esto,
aquel que formó las montañas y creó el viento, y le declara al hombre lo que es su pensamiento, el que hace la mañana oscuridad y camina sobre los lugares altos de la tierra, el Señor, el Dios de las huestes, es su nombre. Capítulo 5. Oye esta palabra que tomo en contra de ti, aún una lamentación, oh casa de Israel. La doncella de Israel ha caído, y no se levantará otra vez. Ella es abandonada en su tierra, y no hay quien la levante. Porque así dice el Señor Dios: la ciudad donde habían 1000, quedarán 100, y en donde salían 100, saldrán 10, para la casa de Israel. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: búsquenme a mí y vivirán, pero no busquen a Betel, ni entren a Gilgal, ni pasen a Beersheba, porque Gilgal seguramente irá a cautividad, y Betel caerá a nada. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él suelte fuego sobre la casa de José, y la devore, y no haya nadie que la apague en Betel. Capítulo 5. Oye esta palabra que tomo en contra de ti, aún una lamentación, oh casa de Israel. La doncella de Israel ha caído, y no se levantará otra vez. Ella es abandonada en su tierra, y no hay quien la levante. Porque así dice el Señor Dios: la ciudad donde habían 1000, quedarán 100, y en donde salían 100, saldrán 10, para la casa de Israel. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: búsquenme a mí y vivirán, pero no busquen a Betel, ni entren a Gilgal, ni pasen a Beersheba, porque Gilgal seguramente irá a cautividad, y Betel caerá a nada. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él suelte fuego sobre la casa de José, y la devore, y no haya nadie que la apague en Betel. Ustedes que convierten el buen juicio en ajenjo, y abandonan la justicia en la tierra, búsquenlo aquel que hizo las 7 estrellas y el Orión, que convierte la sombra de muerte en mañana, y hace el día oscuro en noche, y les llama a las aguas del mar, y las deja caer sobre la tierra. El Señor es su nombre. Él es aquel que fortalece al despojado en contra del fuerte, así tanto que el despojado va en contra de la fortaleza. Ellos odian al que reprende en las puertas, y aborrece a aquel que habla correctamente. Por tanto, como su pisoteo está sobre el pobre, y le quitan de él cargas de trigo, y ustedes han construido casas de piedra tallada, pero no vivirán en ellas. Ustedes han plantado viñedos placenteros, pero no beberán vino de ellas. Porque conozco sus numerosas transgresiones y sus poderosos pecados. Ellos afligen al justo, ellos toman soborno y en el portal, ellos hacen a un lado al pobre de su propio derecho. Por tanto, el prudente mantendrá silencio en este tiempo, porque es tiempo maligno. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y así el Señor, el Dios de las huestes, estará con ustedes, así tal como ustedes lo han hablado. Odien el mal y amen el bien, y establezcan juicio a la puerta, para que así sea que el Señor Dios de las huestes sea misericordioso con los que quedan de la casa de José. Por tanto, el Señor de las huestes, el Señor dice así: llorar será sobre la calle, y ellos dirán en toda carretera: ay, ay, y ellos se llamarán pareja para lamentar, y a todos aquellos diestros en lamentación para llorar. Y en todo viñedo habrá llanto, porque yo pasaré a través de ustedes, dice el Señor. Hay de ustedes que desean el día del Señor. ¿Para qué fin tiene para ustedes? El día del Señor es oscuridad y no luz, como si un hombre huyere de un león, y un oso lo encontró. O entró en su casa, y recargó su mano en la pared, y una serpiente le mordió. ¿No será el día del Señor oscuridad y no luz? Aún oscuro y no brillantez en este. Yo odio y desprecio sus festivales, y no oleré en sus asambleas solemnes.
Aunque me ofrezcan sus sacrificios quemados y sus ofrendas de comida, no las aceptaré, ni me importarán las ofrendas de paz de sus mejores bestias. Quítenme el ruido de sus canciones, porque no escucharé la melodía de sus violines, pero hagan buen juicio que emane como aguas y justicia como una fuerte corriente. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas en el desierto 40 años, oh casa de Israel, pero ustedes han cargado el tabernáculo de su Moloch y su Chiyún, sus imágenes, la estrella de su Dios, que se han hecho para ustedes. Por esto les causaré ir a cautividad más allá de Damasco, dice el Señor, cual nombre es el Dios de las huestes. Capítulo 6. Hay de aquellos que están a la ligera en Sión y que confían en la montaña de Samaria, la cual se nombra jefa de las naciones, y en la cual la casa de Israel entró. Pasen a Calne y vean, y de allí váyanse a Hamad, la grande, y de allí vayan a Gath de los filisteos. ¿Serán estos reinos mejores que su reino? ¿O sus fronteras mejores que su frontera? Ustedes que según quitan el día malo, y después causan que la silla de violencia se acerque, que se acuestan sobre camas de marfil, y que se estiran sobre sus sillones, y se tragan las ovejas del rebaño, y los becerros de entre el establo, que cantan al sonido del violín, y que se inventan a sí mismos instrumentos de música, como David, que beben vino en jarrones, y se ungen con los más preciados ungüentos, pero no se apenan por la aflicción de José. Por tanto, ahora irán cautivos como los primeros que irán cautivos, y el banquete de aquellos que se arreglaron será removido. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, dice el Señor Dios de las huestes. Aborrezco la excelencia de Jacobo y odio sus palacios. Por tanto, entregaré la ciudad y a todos los que están en ella. Llegará a pasar que si permanecen 10 hombres en la casa, que ellos morirán. Y el tío de un hombre lo juntará, y también aquel que lo quemó, para sacar los huesos de la casa. Y él le dirá a aquel que está junto a él: ¿hay alguien más aparte de ti en la casa? ¿Hay todavía alguien más contigo? Y él contestará: no. Entonces él dirá: refrena tu lengua, porque no podemos mencionar el nombre de Dios. Miren pues, el Señor manda, y él golpeará la gran casa con grietas, y a la pequeña casa con portillos. ¿Correrán los caballos sobre la roca? ¿Hará uno ahí con bueyes? Porque ustedes han vuelto el juicio en ajenjo, y el fruto de justicia en Quicuta. Y ustedes se regocijan en cosa de nada, que dicen: ¿acaso no nos hemos tomado cuernos con nuestra propia fuerza? Pero vean, levantaré en contra de ustedes una nación, oh casa de Israel, dice el Señor, el Dios de las huestes, y ellos los aflijarán desde la entrada de Gemat hasta el río del desierto. Capítulo 7. Porque así el Señor Dios me lo ha mostrado, y mirad, Él formó langostas en el principio del rebrote del crecimiento tardío. Y miren, era el crecimiento tardío después de lo que se juntó para el rey. Y llegó a suceder que cuando ellos habían terminado de comer el pasto de la tierra, entonces yo dije: oh Señor Dios, perdona, te ruego. ¿Por quién se salvará Jacobo? Porque él es pequeño. El Señor se arrepintió por esto. Esto también no será, dice el Señor Dios. Así me había mostrado el Señor Dios, y mirad, el Señor Dios llamó a contender por fuego, y devoró la gran profundidad, y consumió una gran parte. Entonces dije yo: oh Señor Dios, cesa, te ruego. ¿Por quién se salvará Jacobo? Porque él es pequeño. El Señor se arrepintió por esto. Esto también no será, dice el Señor Dios. Y así él me mostró, y mirad, el Señor paró sobre una pared hecha con un nivel en su mano. Y el Señor me dijo: Amos, ¿qué ves?
Y dije yo, un nivel. Entonces dijo el Señor, pondré nivel entre mi gente Israel, y no pasaré otra vez entre ellos. Y los altivos lugares de Isaac serán desolados, y los santuarios de Israel serán arruinados. Y me levantaré en contra de la casa de Jeroboam con espada. Entonces Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a Jeroboam, rey de Israel, diciendo, Amos ha conspirado en contra de usted en medio de la casa de Israel. La tierra no puede aguantar todas sus palabras. Porque así dice Amos, Jeroboam morirá por espada, e Israel seguramente será llevado cautivo, lejos de su tierra. También Amasías le dijo a Amos, oh tú, oráculo, vete y aléjate a la tierra de Judá, y allí come pan y profetiza allí. Pero no profetices otra vez en Betel, porque es la capilla del rey, y es la corte del rey. Entonces contestó Amos, y le dijo a Amasías, yo no era profeta, ni era hijo de profeta, pero yo era un arriero y un pescador de frutas y sicamores. Y el Señor me tomó cuando seguía la manada, y el Señor me dijo, ve y profetiza a mi gente Israel. Ahora, por tanto, escucha tú la palabra del Señor. Tú dices, no profetices en contra de Israel, y no dejes caer tu palabra en contra de la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor, tu esposa será una prostituta en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán por la espada, y tu tierra será dividida por línea, y tú morirás en una tierra contaminada, e Israel seguramente irá a cautividad, lejos de su tierra. Capítulo 8. Así el Señor Dios me ha mostrado, y mirad, un cesto de fruta de verano. Y él dijo, Amos, ¿qué ves? Y dije yo, un cesto de fruta de verano. Entonces el Señor me dijo, el final ha llegado sobre mi gente Israel, y no pasaré a través de ellos ya más. Y las canciones del templo serán aullidos en ese día, dice el Señor Dios, y que habrá muchos cuerpos en todo lugar, y ellos los echarán en silencio. Escuchen esto, ustedes que se tragan al necesitado, para hacer que perezca el pobre de la tierra, diciendo, ¿cuándo se irá la luna nueva para que podamos vender maíz? Y el sábado, para que podamos tender trigo, haciendo el ifa pequeño y el shekel grande, y falsificando las balanzas con engaño, para que podamos comprar el pobre con plata, y al necesitado por un par de zapatos, sí, y vender lo feo del trigo. El Señor ha jurado por la excelencia de Jacobo. Seguramente nunca olvidaré ninguna de sus obras. ¿No temblará la tierra por esto? ¿Y todo mundo no lamentará de los que viven allí? Y esto se levantará enteramente como una inundación, y serán echados y ahogados, como en inundación de Egipto. Y llegará a suceder en ese día, dice el Señor Dios, que causaré el sol bajar a mediodía, y oscureceré la tierra en claro día. Y tornaré los festejos en aflicción, y todas las canciones en lamentación, y pondré túnicas sobre toda cintura, y calvicie sobre toda cabeza. Y lo haré como el llorar de un único hijo, y el fin de éste como día amargo. Miren, los días vienen, dice el Señor, que yo mandaré carencia en la tierra, y no carencia de pan, ni sed por agua, pero de escuchar las palabras del Señor. Y ellos vagarán de mar a mar, desde el norte hasta el este, y correrán de aquí para allá para buscar la palabra del Señor, y no la encontrarán. En ese día las bellas doncellas y los jóvenes desmayarán de sed, y aquellos que juran por el pecado de Samaria y dicen, tu Dios, oh Dan, vive, y el ejemplo de Beersheba, viva. Aún ellos caerán, y nunca más se levantarán. Capítulo 9.
Y miré al Señor parado sobre el altar, y él dijo: golpea el travesaño de la puerta, para que los postes tiemblen, y córtalos a la cabeza, a todos ellos, que yo mataré hasta el último de ellos con espada. Aquel que huya de ellos no huirá, y aquel que escape de ellos no se librará. Y aunque ellos escarben hasta el infierno, allí mi mano los tomará. Y aunque suban hasta el cielo, desde allá los bajaré. Y aunque se escondan en la cima de Carmel, los buscaré y los tomaré de allí. Y aunque se escondan de mi vista en el fondo del mar, allí mandaré la serpiente, y él los morderá. Y aunque vayan cautivos ante sus enemigos, allí mandaré la espada, y ella los matará. Y pondré mis ojos sobre ellos para mal, y no para bien. Y el Señor Dios de las huestes es aquel que toca la tierra, y se derretirá. Y todos los que viven allí llorarán, y se levantará como una inundación, y será ahogada como la inundación de Egipto. Él es el que construye las subdivisiones en el cielo, y que ha fundado su tropa en la tierra, el que llama a las aguas del mar, y que las hace reposar sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. ¿No son ustedes como hijos de Etiopés para mí, oh hijos de Israel? Dice el Señor. ¿No he traído yo a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos desde Captor, y a los sirios desde Kir? Miren, los ojos del Señor están sobre el reino pecador, y lo destruiré de la faz de la tierra, salvando que no destruiré totalmente la casa de Jacob, dice el Señor. Pues vean, yo mandaré y yo cerniré la casa de Israel, como el maíz es cernido en la criba, y aún así el grano más pequeño no caerá al suelo. Todos los pecadores de mi gente morirán por la espada, que dicen: el mal no nos arrebatará, ni nos prevendrá. En ese día levantaré el tabernáculo de David, que es caído, y enmendaré sus grietas, y levantaré sus ruinas, y lo construiré como en los días de antaño, para que ellos puedan poseer los que quedan de Edom y de todos los paganos que son llamados por mi nombre, dice el Señor que hace esto. Miren, los días vienen, dice el Señor, que el que ara le ganará al pescador, y aquel que molla la uva a aquel que planta la semilla. Y las montañas derramarán vino dulce, y toda la loma se derretirá. Y traeré otra vez la cautividad de mi gente Israel. Y ellos construirán las ciudades arruinadas, y las habitarán. Y ellos plantarán viñedos, y beberán el vino de ellos, y también se harán jardines, y comerán el fruto de ellos. Y los plantaré en su tierra, y no serán más arrancados de su tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios.